Siendo bien el Rey. Gloria, gloria. Muy buenos días, amigos y hermanos. De verdad que es un placer nuevamente el poder estar con todos y cada uno de ustedes a través de estos medios de la 930 AM Radio Costa Rica, a través de los canales cibernéticos de YouTube, de Facebook, de todo lo que ahora la facilidad que tenemos a través del campo cibernético, y también a través de lo que es el canal 19. De verdad que es un gusto. Somos el Remanente Adventista. Mi nombre es Freddy Peña. Estamos aquí todos los días de lunes a viernes para poder dar programas de bendición para nosotros y para ustedes también, que nos escuchan y que nos ven todos los días de 8 a 9 de la mañana por la 930 Radio AM Radio Costa Rica. Vamos a empezar de la mejor forma, como siempre lo hacemos. Aquí es costumbre en este programa, el de este servidor y el de todos mis compañeros, de iniciar de la mejor forma, y es encomendando a nuestro Dios el programa del día de hoy, porque el tema que vamos a tocar hoy es un poquito de verdad difícil, ¿verdad? Porque ahora se está dando esta situación que vamos a analizar con respecto al homosexualismo, y vamos a pedir al Señor que nos abra las vías del entendimiento para que podamos ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos indica. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor. Primeramente, Señor, recurrimos a ti, Dios, agradecidos por el don de la vida, Señor, porque tenemos nuevamente la oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor, de ver la luz de un nuevo día, Dios, y de sentirnos amados, Señor, protegidos y bendecidos por ti. Gracias, Señor. Te pedimos en esta mañana, oh Dios, que tú abras las vías de nuestro entendimiento, Señor, que tú pongas un carbón encendido, Señor, en todo lo que vayamos a decir, Padre, y que podamos mostrarlo, Señor, siempre con un escrito está. De igual forma, Padre Santo, pedimos una bendición muy especial por todos y cada uno de los hermanos que están y amigos en diferentes lugares, por los diferentes medios que nos escuchan. Llámese radio, Señor, llámese televisión, llámese una computadora, un teléfono, Señor, una tablet, cualquiera de los medios, Señor, que estén ellos escuchando este programa, Padre. Yo te pido que les bendigas a ellos, a sus familias, Señor, que puedas también, Padre Santo, abrir su entendimiento, Dios, su corazón, disponer su mente, Padre, para comprender qué es lo que tú con respecto a este tema, Señor, has dicho y has escrito, Señor, para bienestar nuestro, para que podamos vivir en una forma agradable, Padre Santo, delante de tu presencia. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. Bendice esta radio, Señor. Bendice los medios, Señor, Canal 19, Dios, los medios cibernéticos, Padre, y que siempre puedan ser, oh Dios, instrumentos, Padre, para que la verdad, para que la bendición, Señor, que se encuentra en la palabra, Dios, cuando la escudriñamos, pueda llegar a todo el mundo, Señor, y a cada persona que tú sabes, Padre, que la necesita. Gracias, Señor. Toma control en esta mañana, Dios, y que la presencia de tus ángeles esté en este medio. Te lo pedimos todos nuestros méritos, porque no hay algunos, Señor, sino los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, y en ese nombre lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, no quiero arrancar, ¿verdad?, antes sin dar los saludos de pertinencia, ¿verdad? Un saludo a nuestro hermano Víctor Coto allá en Aguas Claras de Guanacaste, que nos escucha. De verdad que es una gran bendición, ¿verdad?, con nuestro hermano Víctor. Tenemos que estar contactándonos, hermano Víctor, para ver cuándo de verdad nos va a visitar aquí a San José. Un saludo también para mi hermano Carlos Velázquez allá en Patarrá, para su hija Charon, para su esposa también. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Gracias por estar siempre en comunicación, nuestro hermano Carlos. Es una gran bendición, ya se identificó con la iglesia. Este sábado pasado estuvo allá en la iglesia el juicio final en San Francisco, y el antepasado estuvo en la iglesia allá en Coronado. Es una gran bendición el poder compartir con ellos, de verdad, y con todos y cada uno de ustedes. Les recordamos que pueden llamarnos al 8314-7619. Va a ser un verdadero placer y un gusto el poder contactarnos y el conocernos, ¿verdad?, y el poder hablar. Ahí me quedé esta semana esperando a don Jorge Coto también. Un saludo para él, para que me entregara un material ahí, pero vamos a ver si tal vez esta semana, don Jorge, podemos coordinar para que usted me entregue el material que quería hacerme llegar. De verdad, gracias. Todas las sugerencias, todos los comentarios, todas las oraciones y todas las ayudas, tanto espirituales como económicas, son muy bienvenidas en el Remanente Adventista. Un saludo también para mi hermano Romilio Edwards, para la hermana Oralia también, que nos ven en San Antonio Desamparados, para Gerardo en Carnes Finas Plazoleta,
Una bendición para nuestro hermano Gerardo, porque ahí estamos siempre en contacto y él ve los programas, ¿verdad? Ya se los ha sugerido, se los ha recomendado a los otros compañeros que elaboran con él. Muchas gracias, hermano Gerardo. Para John Jairo, el parce, ahí en Desamparados, para doña María también. Una gran bendición el poder tener contacto con ustedes, también el saber que están también siguiendo los programas del Remanente Adventista. Un saludo muy, muy especial para mi esposa Francis Castillo y para mi hija Alexa. De verdad que es una gran bendición que están en este momento en sintonía de este programa también. Que Dios la bendiga. Un saludo también muy, muy especial para Johnny Aguirre, para su esposa Arelis, para Álvaro Castillo, para Arelis Castillo, para don Nicolás y para doña Elia, que siempre están siguiendo también los programas del Remanente Adventista. Para nuestro hermano Gerardo allá en La Verdad Presente, en Desamparados, perdón, también, Gerardo López, un saludo para él. Un gusto, de verdad, que también nos hayamos podido haber comunicado esta semana. Bueno, y tengo un montón de saludos más, pero si no se me va a ir el programa en puros saludos. Vamos a empezar con el tema, que es un poco escabroso, como les dije, ¿verdad? Les he venido anunciando. Este tema nació por una consulta de doña Silvia Hernández. Doña Silvia, vamos a despejar con respecto a la duda que usted tenía, ¿verdad? Yo sé que es más que todo era para clarificar, porque ella está muy consciente de lo que la Biblia dice con respecto al homosexualismo, pero se han dado, o sea, se ha gastado cualquier cantidad, hermanos, de tinta en estos últimos años con respecto al tema del homosexualismo, de los derechos que puedan tener, de la susceptibilidad que hay con respecto a eso, de la inclusión, los derechos sociales, los derechos jurídicos, los derechos civiles que han peleado estos grupos que defienden el homosexualismo y el lesbianismo, y cómo se ha ido a través de estos últimos años pues metiendo esto dentro de todas las legislaciones, podríamos decir así, a nivel mundial de muchos países, y cómo hasta dentro de la misma iglesia se ha venido a meter el criterio de que el homosexualismo es algo aceptable y natural. Vamos a ver, hermanos, entonces, qué dice la Biblia con respecto a el homosexualismo. ¿Qué dice la Biblia sobre el homosexualismo? Vean qué interesante esto, hermanos. Como les digo, la tendencia que una persona pueda tener a sentirse homosexual, porque muchas gentes dicen que es que hay una tendencia que ya se nace con ella, que la persona está predispuesta, está susceptible hacia ese campo, ¿verdad? De sentir atracción por una persona de su mismo sexo. Hermanos, eso es una vana y burda mentira. Usted puede tener alguna tendencia equivocada, pero la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 6 que usted puede quitar todas estas cosas pidiéndole ayuda al Señor. Ejemplo, si una persona nace con una tendencia, hermanos, de ser agresivo, porque hay niños que nacen con una tendencia agresiva, desde que están en los kinders y en las escuelas, le pegan a los compañeros, pelean con uno, pelean con otro, tienen un mal carácter, se vuelven berrinchosos, se vuelven malcriados. El asunto de que una persona nazca con una tendencia hacia la ira o el enojo no implica que el día de mañana tenga que ser un agresor o tenga que ser un homicida. Si se ayuda a la persona y si la persona se dispone, puede controlar el asunto del carácter o de la ira. Es exactamente lo mismo con las personas que en algún momento Satanás, o por cosas que han ocurrido, muchas veces estas desviaciones vienen por situaciones que se han dado dentro de los marcos familiares, abusos, ciertas tendencias que han visto, que han copiado. Hay algo muy interesante ahora, que los medios, lamentablemente, que siempre he dicho que son muy buenos y buenos instrumentos, pero que los medios, principalmente la televisión, vienen inculcando dentro de las nuevas generaciones, y entonces tuercen totalmente lo que es la tendencia natural del ser humano. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes con respecto a lo que es el homosexualismo. Vean, hay una estadística, vean qué interesante esto, hermanos. Cuando me puse a analizar sobre este programa y a buscar un poquito más de referencia sobre la consulta de nuestra hermana Silvia Hernández, me di cuenta, según el doctor Alfred C. Kinsey, oigan, interesante, que se ha basado esta estadística en trabajos académicos, en materiales sobre educación sexual, informes gubernamentales y de medios noticiosos, y también evidencias con respecto a la influencia
de la política de los homosexuales, o sea, la influencia política que tienen el grupo, o por lo menos ese mal llamado sector, ¿verdad? O grupo homosexual, demuestran que hay un 10%, oigan, qué interesante esto y qué peligroso, y vea cómo vamos, ¿verdad? Un 10% de la población a nivel mundial es homosexual. Interesante, oigan el dato, hermanos, qué escalofriante, ¿verdad? Qué Satanás más astuto, cómo ha venido a meter algo que vamos a analizar ahora, lo que está pasando en la actualidad dentro de los gobiernos, dentro de los medios, y vamos a después ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice que de cada 10 hombres, uno es homosexual. Y según los estudios que se están haciendo en trabajos académicos, como les dije, y materiales sobre la educación sexual, este índice está acelerándose. Hay otras estadísticas que pude ver ahí, por lo menos de estos grupos, de estos sectores que defienden esta tendencia, que dicen que de 5-1, o sea, van a la mitad de ellos, ¿verdad? De que cada 5 hombres, uno es homosexual. Pero por lo menos las bases o los datos mundiales que nos indican qué está ocurriendo con esto, nos hablan de un 10% de la población, que es mucho, mucho, mucho. O sea, y que es bastante preocupante ver cómo el ser humano se ha venido corrompiendo principalmente lo que es esta área sexual. Así que, hermana Silvia, gracias por la sugerencia, y aquí vamos con el programa para que usted vea cómo está el asunto. El 17 de mayo de 1990, vean qué interesante este dato, perdón, la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales cuando no aprobó una nueva versión, la Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades, el CIF, dijo, vean lo que dijo: ya que la homosexualidad no es un trastorno o enfermedad, no requiere cura, afirma la directora de la OPS, Mirta Rose Periago. O sea, dice que esto no tiene, o sea, que es algo natural. Dicen también, vean qué interesante en esto de la OPS, dicen que los documentos de la OPS señala que existe un consenso profesional en que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no se puede considerar como una condición patológica. O sea que la misma Organización Mundial de la Salud, el ente que regula todo lo que son trastornos patológicos y cuestiones de estas que están fuera del contexto natural, dicen que ahora la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana. O sea, que es tan natural ser homosexual como ser heterosexual, que es tan natural ser bisexual como lo es ser un heterosexual. Ok, entonces estamos dándonos cuenta que todos estos entes internacionales están metiendo un criterio con respecto a lo que es el homosexualismo, como haciéndolo pasar por algo sano, natural e impreso, inherente en el ser humano, cuando definitivamente vamos a analizar que no es así, desde la fundación del mundo. Ok, podemos ver las otras: trastornos sexuales y homosexualidad. Vean qué interesante esto. La identidad sexual o de género es el concepto en el que la comprensión por parte del niño comprende el hecho de que es varón o mujer. Hermanos, por eso les decía ahora, la misma palabra dice que por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará, y dice que en estos últimos tiempos serán como Sodoma y Gomorra. Nos dice la palabra del Señor en Lucas, y nos habla en Marcos, y nos habla en Mateo, con respecto a cómo se ha ido corrompiendo el mundo. Y este asunto del concepto de que el niño tiene que definir o la identidad sexual o la identidad de género desde pequeño, si es varón o mujer, vean qué interesante, muchas veces no es reforzado, hermanos, por el círculo familiar. Malos ejemplos, como les decía ahora, mala información, mal canalizada. No cuidamos muchas veces los padres lo que nuestros hijos ven, cómo andan, con quién andan. En las mismas escuelas se están dando algunos aspectos bastante peligrosos, ¿verdad? Y perniciosos para nuestros niños. Si pueden ustedes en algún momento buscar, la información es demasiado extensa, no sé si voy a poder terminar hoy, pero si no puedo terminar hoy, lo seguiré la próxima semana. Lo que es la situación que se dio en Boston, en Estados Unidos, o que se está dando, donde las personas ya, recordemos que Estados Unidos, ahora vamos a ver un dato interesante, ya el gobierno demócrata desde el año pasado declaró Estados Unidos como el primer país más fuerte, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad?
que en Europa ya se había dado en otros países, pero digamos el más fuerte, el más relevante, el más influyente, por lo menos de lo que son los estereotipos a nivel mundial, se declaran ya como que los homosexuales pueden casarse, tener todos los derechos jurídicos y civiles, y empiezan a darse en las escuelas algunas cuestiones de identidad de género, incluyendo el tercer género. Vean qué interesante esto, y entonces empiezan a dar una noción a nuestros hijos a través de los medios informativos y a través de los mismos medios educativos, de que es aceptable y de que es natural el homosexualismo. Ok, vamos a ver tal vez las otras. Dice así: la homosexualidad, según lo que dicen algunos estudiosos, psicólogos, ¿verdad? Y algunos doctores que ven este tipo de trastornos, porque es un trastorno patológico, aunque la Organización Mundial de la Salud sabemos que ya dijo que no, ¿verdad? Pero lo es. Dice que la homosexualidad es una alteración en el desarrollo de la identidad sexual. Hay una especie de baja autoestima en el varón o en la mujer, es decir, esa persona se siente menos hombre o menos mujer. Entonces, qué interesante esto, ¿verdad? Que dentro de la identidad de género, identidad sexual, muchas veces nosotros o las personas o la sociedad no está reforzando la identidad tanto masculina como femenina, específicamente en los niños, y por eso en estas décadas se han venido dando este montón de, este acrecentamiento, ¿verdad?, de personas con tendencia a la homosexualidad. Tres por lo menos factores importantes que han determinado la causa de la homosexualidad es el narcisismo, o sea que la persona se vuelve egoísta, se vuelve hedonista, o sea se auto, como llaman ahora, metrosexuales, todo este tipo de personas que tienen esas tendencias, y el miedo al compromiso han generado, por lo menos en esta última generación, ¿verdad? Hablemos de estos últimos 30, 40 años, ha venido generando de que todos este trastorno patológico o esta mentira, ¿verdad?, que llaman que es algo natural, se vaya dando dentro de nuestras culturas, dentro de nuestra sociedad. Interesante esto. En Estados Unidos, como les decía, el Partido Demócrata de Estados Unidos decidió incluir el matrimonio homosexual. Al haberse abierto esto el año pasado y todo este asunto en su gobierno a través del Partido Demócrata, suspendieron la ley, hermanos. Hay algo interesante, hay una ley de la defensa del matrimonio que desde 1996 establecía que el derecho de casarse lo tenían solamente, única y exclusivamente las parejas heterosexuales. Pero el año pasado, al haber ocurrido esto dentro de los Estados Unidos, entonces esa ley queda vetada y se da un movimiento, como podríamos decirlo, como dicen en términos corrientes, ¿verdad?, o los términos seculares en la calle, de ahí todo el mundo se empieza a salir del closet y empezamos a darnos cuenta que muchas personas que se creían que eran masculinas 100% o femeninas 100% se empiezan a declararse homosexuales o lesbianas. Entonces, este asunto de que la sociedad se ha ido corrompiendo, hermanos, ha generado este mal despertar, ¿verdad?, de este vicio sexual que se llama homosexualidad. Y lo vemos que la mayoría de los gobiernos, tal vez podemos poner el otro, para ver una influencia bastante interesante, se dan aspectos importantísimos en ese cambio, ¿verdad?, como la adopción de niños por parejas del mismo sexo, matrimonios abiertos 100%, ¿verdad? La gente empieza a pelear sus derechos civiles y judiciales como parejas, ¿verdad?, del mismo sexo. Interesante, se les empieza a dar una connotación dentro de la sociedad y a través de los medios informativos con respecto a lo que es el estar una pareja del mismo sexo juntos y que tienen sus propios derechos, ¿verdad?, y tienen sus propias apoyo legislativo de los gobiernos. Entonces hay algo interesante, empieza a cambiar un montón de leyes que producen que este asunto se dé aún más y que la gente que está mal practicando esto puedan tener un respaldo jurídico, civil y social. La Universidad Inglesa de Oxford, vean qué interesante lo que ocurrió, ahora ya cambia su código de vestimenta para no discriminar a los transexuales. A petición del sindicato estudiantil, el rectorado ha decidido que no será obligatorio, vean qué interesante esta noticia, ajustarse al vestir exigido para cada sexo, en forma que los hombres podrán ponerse, si quieren, una falda y las mujeres vestir con traje si quieren, o con pantalones como hombre, indica el Oxford Student. Eso es algo interesantísimo
Jess Punry, que es la representante de Oxford de lo que son el movimiento homosexual y lésbico en la Universidad de Oxford, dice que ganaron una gran batalla, ¿verdad? Y que por eso ahora las personas transexuales se pueden sentir dentro del concepto de inclusión en las universidades. Entonces empiezan a darse un montón de movimientos, hermanos, y se vienen dando interesantes cambios, por lo menos en lo que ha sido esta última década, hablemoslo así, ya más fuertemente, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes podrán recordarse, hermanos, pero bueno, yo en mis 50 años casi, me recuerdo que en San Antonio Desamparados, donde vivíamos, ahí había una X persona que se sabía que era homosexual, era feminadito y eso, y la familia no lo dejaba ni siquiera salir a jugar al parque para que no se diesen cuenta del problema que tenía el muchacho. Algo interesante porque la gente había mal visto esto, o sea, había un concepto más moral de lo que era lamentablemente, este vicio sexual, esta torsión, tergiversación sexual, y la gente se cuida más. Ahora, en esta última década, ya no empieza todos estos montón de despertares, ¿verdad? Que no son de Dios, que no son buenos de ninguna forma, ahora lo vamos a ver. Estoy dándoles primeramente un concepto de lo que es a nivel general lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, y ya después voy a entrar con lo que la Biblia específicamente dice con respecto al homosexualismo. Y ustedes, hermanos, son los que van a comparar si la sociedad de este momento, o si las leyes de este momento, o si los movimientos de este momento que defienden este tipo de accionar no bíblico, pecaminoso, tienen razón, o si tienen razón lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí ustedes son los que van porque, hermano, yo casi caigo para atrás cuando empecé a hacer algunas consultas ahí, cuando me estoy dando cuenta que hay grupos de cristianos. Oigan qué interesante esto. O sea, hay grupos, yo nunca pensé que esto fuese a ocurrir, pero de llegar pensé que habían algunas cosas que dentro de la palabra del Señor eran bastante claras y que eran casi imposibles, hermanos, de que se pudieran tergiversar o que se pudieran malinterpretar, como lo que era el robar, el asesinar, la fornicación, el adulterio. Pues resulta que dentro de algunos grupos, por lo menos que pude consultar, dice que cristianos están dándole una aceptación al homosexual. Ahora, con esto quiero decirles algo, hermanos. No es que una persona que tenga o que haya practicado o que sea homosexual no tenga derecho ni tenga acceso al perdón de Dios. Tanto una persona que practica cualquier pecado, llámese adúltero, llámese homicida, llámese ladrón, llámese homosexual, llámese lesbiana, vuelve su corazón a Cristo, el Señor está dispuesto a perdonarlo y aceptarlo. Con esto quiero que ustedes sean bien claros la posición que tenemos en el remanente adventista, pero tenemos que decir las cosas como son. Tenemos que ser puntuales y tenemos que ser literales con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice de este flagelo, de este pecado que se llama homosexualidad y lesbianismo. Pero no con esto quiero decirles que no tienen la oportunidad y no tienen el derecho de que el Señor perdone, cambie, limpie y transforme sus vidas. El Señor Jesucristo siempre enseñó a sus discípulos a acercarse. Él se acercó a los pecadores, pero nunca, él ama al pecador, pero detesta el pecado. Es lo mismo que ocurre en el caso de nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra un homosexual, pero sí contra sus prácticas, porque son prácticas que no son buenas, son prácticas que se llaman pecado y son castigadas y son señaladas en la Biblia como un pecado, y un pecado bastante grave. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Cualquiera diría, todos los pecados son iguales, pero recordemos lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 7, que dice que cualquier pecado es fuera del cuerpo, menos el pecado de adulterio y de fornicación, y estas personas están entrando dentro de ese marco de pecado sexual, o sea, que dañan a las personas. Ahora vamos a leer lo que dice la Biblia y vamos a ver en qué llegan a convertirse. Hay una estadística interesante que vi y pude analizar con respecto a lo que era el flagelo yo le digo un flagelo porque para mí es un flagelo, del homosexualismo, y dice que hay un mayor índice de restauración en las personas con problemas de drogas. Oigan qué interesante esto, hay un mayor índice que el índice de restauración de personas que han tenido alguna actividad homosexual o lésbica. O sea, es más fácil restaurar a un drogadicto que restaurar a una persona homosexual. Ahora, con esto les digo que Dios tiene el poder
para hacerlo con con cualquier persona y con cualquier pecado. Pero sí hay que esforzarse mucho más porque es un pecado que está tanto fuera como dentro del cuerpo. Ok, seguimos para que veamos un dato interesante en esto. La actriz y cantante Jennifer López, vean lo que ha influido los medios con respecto a este asunto, cómo ellos van, o Satanás ha ido utilizando un buen instrumento como lo son los medios de comunicación, ¿verdad? La globalización, que ahora es tan fácil a través de internet, televisión, radio, celulares, o sea, usted tiene todos los medios posibles para que la información le llegue y al tiempo real, ¿verdad? En el momento casi precisamente, de la actriz y cantante Jennifer López, quien se prepara para producir la serie The Foster. Oigan qué interesante esta serie, que trata sobre la vida de una pareja lesbiana y su familia. La cadena de ABC Family dio luz verde, oigan qué interesante, al artista para que produzca un programa piloto de drama y comedia, informó The Hollywood Reporter. O sea, dicen que ya las series televisivas, y usted los ve como algunas que se presentan ahora en la televisión, en donde las parejas son homosexuales, y esta Foster, ¿verdad? Precisamente, que está haciendo Jennifer López, que es lésbica, o sea, tienen una adopción de una niña, tiene una trama ahí bastante intensa, ¿verdad? En donde dan a entender de que tienen una vida normal las parejas que son del mismo sexo, tienen la aprobación social, tienen la aprobación civil, tienen la aprobación hasta, pueden mencionarlo, que hasta aprobación espiritual para poder vivir en esa forma desordenada. Interesante esto, o sea, si nos ponemos a ver, hay un montón de actores y hay un montón de cantantes, podríamos mencionar muchos, Ricky Martin, podríamos mencionar este que acaba de morir, Juan Gabriel, que han sido siempre íconos, que se han declarado homosexuales, o sea, y que eso ha permitido de que en nuestra sociedad, nuestros jóvenes y en nuestros niños, lamentablemente, como les digo, hermanos, si ustedes quieren cuidar las avenidas del cuerpo, las avenidas del alma, tienen que cuidar lo que ven, lo que oyen, lo que hablan, lo que sienten sus jóvenes y sus niños. Se los digo porque yo soy padre y yo sé lo que es eso. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que nuestros hijos están viendo a través de la televisión y de la internet. Todos estos íconos, artistas, cantantes que se han declarado lésbicos y homosexuales, vienen a ser los estereotipos que nuestros jóvenes y nuestros niños están viendo perdón, y están comprando. Entonces, hermanos, como les digo, hay que tener demasiado cuidado por eso. Personas relevantes que tienen muchas películas, como Will Smith, que se declaran también que son homosexuales, no declaran abiertamente, pero lo ven allá por Brasil con el amante y un montón de situaciones que se dan. Entonces las noticias lo tiran ahí como si fuera una noticia, un boom de noticias interesante, importante, y más de eso no le dan la connotación pecaminosa que tiene esta práctica sexual condenada por la Biblia. Ok, vamos a ir a un corte musical, hermanos, y después del corte musical, vea, no se pierda, vaya, tómese un vasito de agua, haga lo que tiene que hacer en estos 3 minutos, porque lo que sigue va a ser muy interesante y vamos a ver específicamente qué dice la Biblia con respecto al homosexualismo y con respecto al lesbianismo. Que Dios les bendiga. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios.
Qué bendición, ¿verdad? Dios sabe, Dios oye todas nuestras necesidades. Definitivamente Él es el único que puede proveernos de todo, porque tiene conocimiento y conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, continuamos con el tema. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la homosexualidad. Usted pudiese decir que bueno, que es que la Biblia habla mucho con respecto al homosexualismo en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver las dos áreas. Vamos a ver el Antiguo Testamento, lo que dice, y vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a esta práctica sexual pecaminosa. Ok. Vamos a ir primeramente, hermanos, a lo básico. Cuando nosotros vemos a Dios haciendo el mundo, nos damos cuenta que en Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó a Adán el día en que fueron creados. Y los llamó a Adán el día que fueron creados. O sea, dice que creó a varón y hembra y llamó a Adán el día que fue creado Adán. Entonces la palabra del Señor nos dice bien claro que en la fundación del mundo Dios hace, hermanos, pónganme atención en esto, una pareja. Cuando Adán empieza en el sexto día a ser creado, ¿verdad? Y Dios ve Dios que, yo creo que todos conocemos la historia, pero voy a parafrasearla. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces le hizo una ayuda idónea. ¿Y qué fue lo que le creó? Pregunta. ¿Le creó otro hombre? ¿Le creó un animal? No. O sea, lo que creó fue, o la ayuda idónea que era para el hombre, fue la mujer. Con todos sus rasgos, interesante, hermanos, que ya vamos a ver otro versículo, con todos sus rasgos sexuales precisos y hechos específicamente para que pudieran ellos tener relaciones sexuales normales, naturales y bendecidas por Dios. Si Dios hubiera querido que el hombre hubiera sido homosexual, le hubiera hecho otro hombre. Si Dios hubiera querido que la mujer hubiera sido lesbiana, le hubiera hecho otra mujer. Entonces, hermanos, hay que ser en ese sentido puntuales, como le digo, de que la naturaleza, lo normal, lo bueno, lo precioso que hizo Dios en la fundación del mundo, el ser humano con toda su estructura física, psicológica, mental, espiritual, está hecho, hermano, para tener una relación sana con una pareja de distinto sexo. Vamos a ver el otro versículo que nos habla con respecto a eso también. Perdón, Génesis 1, 27 y 28. Vean qué interesante como es ese término, nos enseña bastante claro por qué es que las parejas del mismo sexo no son naturales y por qué precisamente Dios hizo las cosas perfectas entre hombre y mujer. Creó pues Dios, Génesis 1, 27, 28. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nuevamente, hermanos, varón y mujer, como lo dijo el versículo 7, el capítulo 5 también de Génesis, varón y mujer los creó. 28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. O sea, sed fecundos, como les decía ahora, los órganos del ser humano, los órganos sexuales del hombre, los órganos sexuales de la mujer están hechos específicamente para que ellos puedan tener un coito, para que puedan tener relación sexual y para que puedan fecundar, y como fue la orden bendecida por Dios, porque dice que los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. Y les dijo: fecúndesen y multiplíquense. Un hombre no puede engendrar vida a otro hombre, y una mujer no puede engendrar vida a otra mujer. Hermanos, es algo antinatural las uniones entre hombre y hombre y mujer. Es algo que va totalmente en contra de la naturaleza y lo muestra el hecho de que las personas del mismo sexo no pueden procrear vida. No están bendecidos por Dios y no fue lo que Dios creó al principio cuando todo era perfecto. Todas estas aberraciones, todos estos males vinieron a salir después de que nació el pecado en el mundo, por la desobediencia del hombre, por la maldad del hombre, por la maldad absoluta que tiene Satanás y las ganas que tiene de que el mundo se pierda. Ha venido a corromper todo lo santo y bello que Dios ha creado y lo ha transformado en una blasfemia. Ok, seguimos.
¿Qué nos dijo Jesús o qué enseñó Jesús? Mateo 19:4. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó, vean lo que dice, desde el principio, es que lo afirma bien claro, desde el principio, los creó varón y hembra? ¿Por qué Jesús decía eso? Que desde el principio los había hecho así, porque ya la maldad del ser humano había caminado y existía el homosexualismo, o existe desde que hay maldad en el mundo. Ahora vamos a ver el caso de Sodoma y Gomorra y algunos benjamitas de la tribu de Benjamín también que quisieron en tumulto violar a hombres, interesante, y fueron castigados. Y vamos a ver qué pasó con Sodoma y Gomorra. Yo no lo invento, lo dice la Biblia. Ok, desde el principio los hizo varón y hembra, y tras de eso y añadió, versículo 5 de Mateo 19, y añadió, ¿quién? Jesucristo. Jesús añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su familia y se unirá a la mujer. No dice el hombre dejará a su familia y se unirá a otro hombre, ni dice la mujer dejará a su familia y se unirá a otra mujer, sino que dice que el hombre dejará a su familia porque desde el principio fueron creados varón y hembra y se iba a unir a su mujer. Jesucristo, en palabras de Jesús. Vamos a ver, el Antiguo Testamento nos dice algunas referencias y datos específicos de lo que pasaba con las personas sodomitas, o en tal caso, como los llamamos nosotros ahora, los homosexuales, gays, lesbianas, todas estas personas que practican estas aberraciones sexuales. Antiguo Testamento, voy rápido para ojalá poder dar todos los versículos. Levítico 18:22. Hermano, si usted nos está escuchando a través de la radio, hermano, busque un lapicero y apunte, porque estos son textos bíblicos que le van a demostrar a usted que usted debe, hermano, debe, porque muchas veces a nosotros nos dicen: ay, pero por prejuicio o intolerante, usted no puede decir, o homofóbico, usted no puede decir que usted está en contra del homosexualismo, porque se vuelve prejuicioso, se vuelve intolerante, se vuelve homofóbico. Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Pero nosotros debemos de mantener nuestra postura, hermanos y amigos, porque es una postura bíblica. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a agradar a la sociedad? ¿O voy a agradar a alguien y voy a vender mis valores morales solamente por poder aprobar algo que está totalmente censurado en la Biblia? ¿O voy a mantenerme íntegro a mis principios, a mis valores morales y a lo que la palabra de Dios dice? Hermanos, es un cuestionamiento que nosotros debiésemos de darnos, tanto si usted es cristiano o no es cristiano, porque ya estamos viendo que esos son actos y son prácticas que van en contra de la naturaleza humana. Como si fuese tan sencillo, digamos, voy a ponerles un ejemplo. Si aprobamos algo que la Biblia dice que es pecado, como el homosexualismo, que ya lo vamos a ver en los versículos, entonces también tendríamos que aplaudirle al homicida, a este homicida que descuartizó a este chiquito el día de antier. Tendríamos que aplaudirle, porque si vamos a ser en todo lineales, vamos a ser lineales en todo. Si yo apruebo un pecado como el homosexualismo, puedo llegar a aprobar también lo que es el homicidio, o puedo llegar a probar también lo que es el robo. Entonces hay que soltar a estas personas que se robaron el banco allá de Río Frío. Entonces hay que soltar al que decapitó al niño este. Entonces, o sea, ¿me comprenden ustedes lo que yo les digo? Nosotros no podemos vender nuestras creencias, nosotros no podemos vender nuestra posición, no podemos vender nuestra postura, porque es una postura que está aprobada por la palabra del Señor. Así nos llamen a nosotros prejuiciosos, intolerantes, homofóbicos. Es algo interesante. La palabra del Señor dice en Hechos que ¿qué nos es menester más a nosotros? A agradar a Dios que antes que a los hombres. Entonces, mucho cristiano, y precisamente este grupo que estuve conversando en esta semana, no voy a mencionarlo porque es de una iglesia, pero estuvieron, porque me di a la tarea de hacer algunas preguntas a personas que creía cristianas. Y hermanos, como les dije, casi caigo de espaldas a ver que tienen posiciones encontradas y no están todavía definidos en lo que es la aprobación o el rechazo total que la Biblia tiene con respecto a esta práctica sexual corrompida. Y hermanos, nosotros no podemos vender nuestros principios. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en los versículos. Levíticos 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, dice la palabra del Señor. Dios lo rechaza, Dios lo abomina, Dios lo repudia. Levíticos
20:13, Levítico 20:13. Si alguno, vea lo que ocurría, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, o sea, despreciado por Dios, Dios lo odiaba. ¿Y qué les ocurría? Ambos, los dos hombres o las dos mujeres, ambos deben de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Era una práctica tan repudiada que merecía la muerte. Hermanos, es increíble. Con eso yo estoy diciendo que se mueran todos los homosexuales. No pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que amamos a las personas, pero despreciamos el pecado, porque eso fue lo que enseñó Cristo. Cristo amaba al pecador, pero siempre les corrigió el pecado. Nunca alcahueteó ningún pecado. De hecho, todas las personas que eran pecaminosas y se encontraron con Cristo tuvieron un cambio en su vida y fueron personas relevantes e importantes y salvas. Que eso es lo que puede ocurrir con cualquier persona. Practique lo que practique, como les dije al principio del programa, sea homosexual, sea ladrón, sea homicida, sea adúltero. Si viene al Señor, si cambia su vida, si cambia sus tendencias pecaminosas, el Señor le va a recibir y va a cambiar su vida. Pero la Biblia es bien clara, como nos dice ahí en Levíticos, de que estas personas que se ayuntaban, hombre con hombre y mujer con mujer, eran dignos de muerte. Ambos habían de ser muertos. Ok, las otras nos dicen, Deuteronomio 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Dice bien claro que no se permitía el homosexualismo en el pueblo de Dios. Si usted cree, tiene una fe cristiana, si usted se cree hijo de Dios, hermano, usted debe de repudiar totalmente el sodomismo. No a la persona, como les digo, a la persona debe darle el mensaje, pero no debe compartir con ella. Es más, ahora les voy a leer al final lo que dice con respecto a eso la palabra del Señor. Primera de Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. O sea, dice que hubo en Israel, interesante, sodomitas que practicaron abominación. El homosexualismo es una abominación que practicaban las naciones paganas, no el pueblo de Dios. Si usted cree tener un poquito de temor de Dios, si usted cree tener fe en la palabra de Dios, hermano, usted no puede de ninguna forma aprobar el homosexualismo. Y ahora dentro de nuestro gobierno se han movido un montón de tendencias que están ahí metidas en la asamblea, las vemos a flor de piel en las noticias todo el tiempo, celebrando el homosexualismo. Es más, de hecho, guindan la bandera homosexual, o sea, a la par de la bandera de Costa Rica, declarando de que el gobierno que entró, este gobierno, el presidente que tenemos, aprueba totalmente el homosexualismo, ¿verdad? Montones de grupos que están naciendo, que quieren legislar, que quieren disque cambiar el gobierno de Costa Rica por algo mejor, personas que practican prácticas antinaturales y que no son aprobadas por la Biblia. ¿Qué tipo de valor moral pudiese tener una persona de estas para poder legislar Costa Rica? Para poder aprobar leyes que bendigan a nuestros hijos, que prosperen nuestro gobierno, que prosperen nuestro pueblo, que pueda generar familias con grandes y altos valores morales, cuando están practicando o haciendo cosas que son inmorales y abominaciones delante de Dios. Esto es muy serio, hermanos, esto es muy serio. Yo sé que este programa va a levantar polvo, pero nosotros tenemos que llamar el pecado como se llama y ponerle los puntos a las íes. Dice la palabra del Señor en Isaías que tenemos que dar sonido certero a la trompeta y levantar trompeta en Sión, para que la gente pueda escuchar la verdad y puedan tomar decisiones que le van a servir para tener una vida eterna o una condenación eterna. Ok, seguimos viendo los versículos. Primero Reyes 15, 11, 12. Asa hizo lo recto delante de los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. Oiga, los eliminó totalmente y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Dice que este rey de Israel, Asa, quitó del país a todos los sodomitas porque eran abominables. Eran abominables. No se aceptaban dentro de lo que el pueblo de Dios tenía como población. Primera Reyes 22, 43, 46. Y anduvo Josafat en todos los caminos de Asa, su padre, el hijo de Asa,
sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Barrió también de la tierra el resto, o sea, los que el papá no pudo quitar y matar porque los mataron, no pudo. Si usted lee los contextos bíblicos, por eso les estoy dando las referencias para que usted lea, no les puedo leer todo el capítulo, pero si usted lee lo que dice 1 Reyes 15, 11 y 12, que habla con respecto a eso, se lee todo el 15 y lee 1 Reyes 22, se da cuenta que después de Asa, que eliminó a los sodomitas del país, vino su hijo Josafat y quitó y barrió y destruyó y mató al resto de la población de sodomitas que había quedado en los tiempos de su padre Asa. Antiguo Testamento, vean qué interesante. ¿Qué pasó, hermanos, con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue la destrucción de Sodoma y Gomorra? Dice la palabra del Señor que habían otros pueblos, Zoar y Luz y otros tipos de pueblos ahí que también practicaban maldad. Pero ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra específicamente? Usted puede encontrar esta historia, por si no lo sabe, yo creo que todos lo saben. La encuentra en Génesis 19 y habla específicamente que el problema que tenía Sodoma y Gomorra era que eran practicantes del homosexualismo y el lesbianismo. Tenían problemas de depravación sexual. Y tanto llegó eso al fastidio, a la abominación, tanto llegó a Dios estos pecados que estaban haciendo, sexuales, de homosexualismo y lesbianismo, que Dios decidió destruir a estas dos ciudades. No solamente a los homosexuales o lesbianos, sino a todos, grandes, niños, animales, personas. O sea, decidió que el mal estaba tan extendido en estos dos pueblos que, hermanos, sabemos, y dice la palabra del Señor, que les llovió fuego eterno del cielo y fueron destruidos y no quedó ni una sola alma viva, dice Génesis 19 del 1 al 11. Para resumir un poco, dos ángeles del Señor, hermanos, entraron a llamar a Lot y su familia y condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos, porque estos dos ángeles que entraron a la casa querían violarlos a los ángeles, todo el grupo de hombres que estaban ahí. Vean hasta donde había llegado la maldad de estos hombres. Ok, seguimos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Jueces 19, 16, 24. Es otro pasaje largo que demuestra las acciones de un grupo de benjamitas que querían violar en grupo a un hombre. También lo pueden buscar. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué nos dice el Nuevo Testamento en estos pocos minutos que nos quedan con respecto a eso. Ok, el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente, Romanos 1, 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque ustedes dirán, eso era en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo no. Y ahora en el Nuevo estamos viviendo por la gracia y Dios acepta a todos los pecadores y Dios no tiene acepción de personas. Así que puede ser usted homosexual, ladrón o lo que quiera, y Dios lo va a recibir siempre y usted sigue haciendo su vida corrompida porque es por gracia ahora. No tenemos que hacer nada por la salvación. Pero vea lo que dice la Biblia, Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. En contra de la naturaleza, oigan ese término. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué es el uso natural de la mujer? El tener relaciones con una mujer. Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice que el homosexualismo no es natural y es un extravío. Están extraviados de la naturaleza. La que sigue, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, en esto pongan mucha atención, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, en esto ya hay una línea casi imperceptible que muchas veces se cruza. Cuando usted ve a un niño afeminado, tiene que corregirlo, porque ni los afeminados. Hay personas que dicen, ay no, yo no soy gay, es que yo soy muy delicado, es que yo fui muy chineado, es que yo, hermano, una persona afeminada no va a entrar al reino de los cielos, y Dios la puede cambiar, si usted se propone. Ni los que se echan con varones, 1 Corintios 6, 9, Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, ve lo que les dije,
fueron específicamente destruidas porque habían ido en pos de vicios fuera de la naturaleza, fornicando. O sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La siguiente, 1 Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurosos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina de Dios. Interesante esto, ¿verdad, hermanos? Los entrega, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:9, aún al pecado más malvado y depravado, a fin de mostrar lo inútil y desesperado de la vida al hallarse fuera de Dios. Hermanos, es inútil y desesperado el tipo de vida. Estas personas que creen que están haciendo algo natural, los que están viendo las imágenes en pantalla, y digo para los hermanos de la radio, están haciendo prácticas antinaturales. Y vamos a leer ahora en lo que se convierten estas personas, lamentablemente, porque se apartan totalmente de Dios. Y quiero leerles este versículo que está en Romanos 1:32. Quisiera leerles todo el contexto, pero ya no me alcanza el tiempo, pero les voy a leer por lo menos esta parte. Cuando se habla en todo el capítulo les voy a decir desde qué versículo, desde el versículo 18 de Romanos 1:18 en adelante hasta el versículo 32, está describiendo las personas que tienen prácticas homosexuales. Romanos 1 del versículo 18 al 32 describe a las personas que tienen prácticas homosexuales o lesbiánicas, y vea lo que dice con respecto de ellos. 29, se han llenado de toda clase de maldad. Vean lo que se llegan a convertir estas personas. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, y se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Nuevo Testamento. No solo las que las hacen. Pongan mucha atención en esto, hermanos, porque con esto termino. No solo los que practican esto. Si usted lee todos esos versículos para atrás hasta llegar al 18, se da cuenta quiénes son de los que están hablando. Están hablando los que tenían prácticas antinaturales, homosexuales y lesbianas. Vea lo que dice el versículo que está en pantalla. Dice, tal vez lo podemos poner ahí, son no solo los que las hacen, o sea, no solamente dice el versículo 32 de Romanos 1:32, las que lo practican, sino los que se complacen con los que practican estas cosas. Hermano, si usted no quiere también caer dentro de ese marco y del juicio que Dios va a dar con respecto a estas personas, como les digo, pueden arrepentirse, hermanos, pueden llegar al Señor, y Dios, a usted, hermano o amigo, bueno, amigo que me está escuchando, que tal vez tiene alguna tendencia o tiene este tipo de práctica, sepa que Jesús le ama y está con los brazos abiertos para recibirlo. Pero usted tiene que proponerse hacer cambios en su vida, y el Señor le va a dar la fuerza necesaria para que usted deje cualquier cosa. Hay personas que no tienen relaciones sexuales por motivos de enfermedades, porque han quedado solos, porque son astemios, y crea que luchan muchas veces por eso. He tenido la oportunidad de hablar con algunos y el Señor les ha dado la fuerza necesaria para cambiar. Cualquiera que sea la situación que usted esté llevando con respecto a todo lo que son estos tergiversaciones sexuales, hermano, el Señor puede cambiarle y ayudarle. Nada más búsquele, abra su corazón a ellos, a Él, y Él le va a ayudar a cambiar todo esto. El Señor te ama y quiere verte algún momento en el reino de los cielos, el día de mañana viviendo feliz, viviendo en el orden de Dios y heredando, Dios quiere así, ¿verdad?, la vida eterna. Somos el remanente adventista. Mi nombre es Freddy Peña. Ahí en pantalla les puse el último de las pantallas que les puse así. A veces nos extraviamos porque ignoramos, a veces voluntariamente o a veces no buscamos la orientación necesaria.
y les puse este eslogan que me gustó mucho: si abrieras tu Biblia tan seguido como abres tu Facebook, tu vida sería otra. Toda la verdad está inherente, hermanos, está clara en la palabra de Dios. Busquémosla, sigamos los preceptos morales, los preceptos naturales que Dios ha puesto en su palabra. El Remanente Adventista está para servirles. Mi nombre es Freddy Peña. Pueden también localizarnos para consultas. Si usted quiere algún tema que se le dé, hermanos, nada más llámenos al 83-1476-19 o a mi número personal, que es el 8662-9553. Tema para la próxima semana, hermanos: crisis mundial predicha. Que Dios les bendiga.